tema interesante y que bueno que podamos ir mirándolo ya desde algunos conceptos teóricos al respecto, ¿verdad? Bueno, ¿qué idea tienen de lo que es el estrés? ¿Qué saben? Todos los días escuchamos la palabra estrés. Sí, sí, Agotamiento mental. sí. Cuando hay agotamiento ya pasás a una situación un poquito más compleja que se llama burnout, que es el síndrome de burnout, cuando ya hay un agotamiento físico y mental. Pero va camino a eso, digamos, el estrés. Es un poquito el preámbulo, pero sí tiene que ver con la fatiga, el cansancio, el desgano. Tensión. ¿Cómo? Tensión. Sí, 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 totalmente. Tensión. Sí, 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 sí. Y que tiene que ver con que con una situación específica, por lo menos la teoría habla de que aparece el estrés cuando la demanda, digamos, del ambiente o en el ámbito laboral, ya que estamos en psicología laboral, cuando la demanda del trabajo es superior a las posibilidades, por lo menos el empleado no se siente en condiciones de sostener o de realizar una tarea determinada, o siente que no es valorado en su entorno laboral, y esos son los elementos que le llevan a una situación de depresión. Y lógicamente eso tiene su impacto en todos los ámbitos de nuestras vidas. Ustedes saben, si uno está estresado en el trabajo, eso lo lleva a la casa. Mentira, aquello que no, llevo a mi casa y cierro el trabajo, ni me voy al trabajo y cierro todos los elementos de la casa. No sé, uno tiene que realmente tener una capacidad importante de hacer esa división y que, bueno, maravilla aquellos que pueden, pero normalmente uno como que está siempre envuelto, digamos, en las circunstancias, ya sea del ámbito laboral o del ámbito personal también. Cuando más aún cuando es una situación que a uno le está estresando, le está pesando, estás rumiando permanentemente al respecto, estás girando y girando en la cabeza, permanentemente repitiendo y recordando. Y que finalmente impacta en la salud. Porque el estrés es una reacción que tiene que ver con la supervivencia. El mecanismo que activa el estrés tiene que ver con nuestro aspecto más primitivo del cerebro. Ustedes saben que se habla del cerebro triuno, donde se habla de 3 niveles cerebrales. El más antiguo, fueron apareciendo, se fue evolucionando, fue evolucionando la especie hasta que finalmente llegamos a la estructura actual. Entonces, cuando aparece la parte frontal que tiene que ver con la parte justamente que está al frente del cerebro, que es la parte más evolucionada, que tiene que ver más con la razón, que tiene que ver más con cuestiones, digamos, más evolucionadas. Pero el estrés está conectado con lo primitivo del ser humano. ¿Por qué? Porque viene de nuestros, digamos, de nuestros inicios, de nuestros ancestros, que tiene que ver con la supervivencia. El estrés se daba cuando, bueno, aparecía un mamut y había que cazar, cuando había las peleas, y bueno, son cuestiones que están instaladas en todo nuestro, lo que tiene que ver con nuestra historia, con el proceso histórico de nuestra especie. Y bueno, esta situación solamente se tendría que dar en situaciones extremas. De hecho, que cuando uno pasa a la calle, por ejemplo, vas a cruzar la calle y de repente te viste, apareció un auto, un colectivo que no estaba previsto, que no lo habías visto, te das un susto tal, palpitación, ansiedad, susto, angustia, que son las características del estrés, ese sobresalto, ese estar ahí, parece contención, tenso. Bueno, pero las características del mundo moderno hace que esa condición que está preparada solamente para situaciones de defensa, solamente para situaciones de emergencia, lo vivamos permanentemente. O sea, una cosa que está diseñada para que se dé en momentos determinados
Porque ¿qué pasa? Cuando ocurre la situación, el susto, cuando aparece el estrés, todo el cuerpo se prepara para luchar, se prepara para correr. O sea, hay una cantidad de cuestiones físicas que genera la situación de estrés, que el cerebro, a través de sus mecanismos, hace que se genere mayor cantidad de sangre en las terminaciones, en los brazos, en las piernas, porque se supone que es una situación de peligro y tenemos que correr. Uno ya no piensa con claridad, porque la irrigación sanguínea va todo, digamos, a nuestras extremidades. Una cantidad de cuestiones, el estómago, una cantidad de cuestiones que tienen que ver, que vamos a ir viendo cuando veamos el material, que hacen a una situación de estrés. Y como les decía, estando diseñado para situaciones de peligro, nosotros lo vivimos actualmente permanentemente. O sea, vivimos estresados muchas veces más de 8, 12 o 15 horas al día, con la sensación de estar estresado, de estar cansado, de estar fatigado. Por consiguiente, aquello que está, digamos, anatómicamente preparado para que nos defienda para situaciones solo de peligro que tengan que ver con nuestra vida, lo estamos viviendo horas y horas y horas del día. O sea, nuestro cuerpo también entonces no está preparado como para manejar esa cantidad acumulada de estrés o de tensión que se produce en el organismo. Bueno, ¿alguien tiene más que quiera comentar sobre el estrés que saben? Justamente hace rato estaba viendo tu video, profe, el que mandaste, y digamos que se Sí, produce el estrés cuando ya habla de la balanza entre la sí, capacidad y cuando ya hay sobrecarga. Y ese sí, desborde que ocurre es justamente lo que causa y es sí. psicopatológico porque te genera dolor de cabeza, o sea, varias aristas estaba diciendo. Así mismo es, exactamente. O sea, que llega un momento que dice también ahí el conferencista, ¿verdad? Con el tiempo tiene impacto físico, si es que uno no puede solucionar esa situación. Aparentemente tu gastritis, que bueno, tengo gastritis por cuestiones, digamos, por cuestiones de origen psicosomático, pero con el tiempo llega a hacer daño realmente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Aquellas reacciones que decimos son alérgicas de origen emocional, pero con el tiempo llegan realmente a afectar al organismo cuando no son tratadas y cuando no solucionamos el manejo justamente y el control del estrés, como dice ahí el título del material. Y sí, justamente él habla desde su experiencia al ser doctor luego, y que se hizo Ujú. estudios y todo así. Y fue, digamos que el estrés que le produjo, o sea, él dice que como su trabajo ameritaba mucho trabajo, él no se daba cuenta y había sido, le estaba repercutiendo en el cuerpo. Y se hizo varios estudios y de repente lo que más fue el estrés. Y lo que él dice que se tomó, él habla de la importancia de las vacaciones en todo eso. Ah, pues ya está bueno, ¿eh? Ojalá pudiéramos todos. Sí, así es después. ¿No? Y Oh, habla del contexto desde su experiencia y justamente empieza a comparar situaciones y es muy demostrativo, digamos que en el tema este de es muy didáctica la didáctico, ahí presentación está, que hace, ¿verdad? sí, sí, así mismo. Bueno, y bueno, y el estrés tiene algunas fases importantes, ¿verdad? La primera fase tiene que ver con la alarma. Se presenta cuando la persona identifica y percibe una amenaza, sea física como daño corporal, como les decía, o psicológica, la posibilidad de perder algo, por ejemplo, perder el trabajo, perder a alguien, ¿sí? ¿Sí? Un ratito más, ya en minutos, ¿sí? Vamos a revisar un poquito primeramente. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 profe. profe. Entonces, tiene distintas fases. La primera, entonces, tiene que ver con una etapa llamada de alarma, en donde la persona se siente la amenaza, ya sea física o sea psicológica.
En segunda es la resistencia. La persona se hace resistente a las presiones creadas por la amenaza inicial. Los síntomas fisiológicos que se derivan de la fase alarma desaparecen a pesar de que la causa del estrés persiste. Entonces, la resistencia se logra debido al aumento de los niveles de hormonas que segrega la glándula pituitaria o las suprarrenales. Luego aparece el agotamiento. Cuando la exposición a la causa del estrés dura mucho tiempo, entonces la persona entra en una fase de agotamiento. Si el estrés persiste, la persona empieza a sufrir fatiga, un estado de agotamiento que puede conducir a un daño físico grave o incluso provocar la muerte por infarto u otros padecimientos cardíacos. Bueno, ¿y cuáles son las causas del estrés? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles pueden ser las causas del estrés? Porque hay muchas situaciones que provocan El estrés trabajo en algunos excesivo. y en otros no. Factores externos como el trabajo excesivo, como mencionó Isabel. El Sí, estar todo güey, sector económico. también estresa, sí, totalmente. El Tener de una pérdida de un familiar o algo así. Sí, estar ante situaciones traumáticas. sí, Relaciones perfecto. personales, Los sentimentales. cambios, profe. Profesoras Sí, también, totalmente. Los cambios también, los cambios de etapas de vida, de pasar de tener, suelo ver mucho ahí por WhatsApp. Antes, no sé, como sugiriendo cambio de edad. Antes no me importaba tal cosa y ahora me veo como que antes no te importaba el precio del supermercado y hoy sí ya te interesa, ¿verdad? Porque pasaste a otra etapa de la vida. O no veías la Claro. hora de trabajar y ahora que trabajar no tenés ningún dinero. Totalmente, un montón de cosas, es decir, que tienen que ver con nuestras creencias, ¿verdad? Muchas veces pues decimos, cuando consiga aquel trabajo, voy a estar contenta, voy a ser feliz. Cuando tenga novio, cuando tenga novia. Creencias que muchas veces conectamos con la satisfacción o con la felicidad. Como decía también el conferencista el problema también que la gente que vive estresada no es feliz, ¿sí? Porque vivimos permanentemente preocupados en situación de estrés. Permanentemente nuestra atención puesta en nuestra situación de conflicto, en aquello que nos está estresando. Pero ¿cuáles les parecen que podrían ser los elementos o las actividades como para prevenir o para evitar el estrés? El caminar. Sí, puede técnicas, ser. ¿Cómo? aplicar técnicas adecuadas de respiración, profe. La relajación, hacer yoga, una Tomarse buena. unas vacaciones. Nada, pues sí. El problema es que cuando vos te vas de vacaciones, eso de vacaciones, sin embargo, alguna vez escuché alguna conferencia que decía que a las personas hay que sacarle de su ambiente como para en alguna medida liberar la situación que lo estresa. Pero muchas veces cuando viajas con tu mochila. También tenés que tener la capacidad de decir, bueno, estoy de vacaciones y no pienso y me acuerdo de nada, ni en mis cuentas, ni en no sé qué, ni en el trabajo, ni nada de eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos ocurre que viajamos, pero nuestros pensamientos con nosotros, porque finalmente todo tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué elemento les parece que puede ser también importante como para prevenir o como para ayudar a evitar el estrés? Comer saludablemente, profe. Sí, también. También tiene que ver con la alimentación. Y con ¿eh? Algo un poquito utópico sería, en mi caso, por ejemplo, tengo Sí. muchas disonancias cognitivas, puede ser. Tengo como que ideas irracionales que me van trabajando, como que me antecebo a las cosas. Exactamente.
Y muchas veces eso es lo que más cuesta, profe, porque se te presenta una situación y vos ya querés, en mi caso al menos, ya tener la solución en la mano, ¿verdad? ¿Estás Pero ansioso entonces? las cosas se dan de otra forma, es como que ahí se te descompagina todo y ¿para qué luego? Ujú. Carlitos está Bueno, con pues, bajón, profesora. pero entonces ahí lo que nos toca es como decía también, creo que nuestro conferencista, las situaciones estresantes existen. Lo bueno sería que nosotros tomemos las cosas de situaciones de manera saludable, digamos. Aquello que nos sale como teníamos previsto que salga, bueno, lo miramos la parte positiva o lo bueno de la situación, ¿verdad? Porque nuestra percepción, ya sabemos que lo que nosotros percibimos realmente está totalmente contaminado, justamente tiene que ver con tus ideales, no precisamente es malo, no precisamente es negativo. Es negativo en función a probablemente el ideal que te hiciste, pero no por eso deja de ser útil y deja de ser positivo para vos. O sea, también tiene mucho que ver con cambiar nuestra manera de pensar, de interpretar el mundo, de ver las cosas con una perspectiva más positiva, ¿verdad? ¿Qué más se les ocurre? Y lógicamente el pensamiento, digamos, futurista, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre técnico. El, el ya estresarte por aquello que va a venir, sabemos que no es lo mejor. Muchas veces ya estamos viendo negativamente o estresándonos, preocupándonos por lo que podría pasar, que finalmente no aparece, no llega nunca. Que también hay estadísticas que dicen que normalmente nosotros tenemos pensamientos negativos, sabemos que es la mayor cantidad de pensamientos que tenemos a diario. Y el 80% de todas esas ideas negativas que cruzan por nuestra mente, que nos podrían ocurrir o que podría ocurrir, nunca llegan a ocurrir. Pero como la función de nuestro cerebro, ¿cuál es? Justamente, recién hablamos de eso. ¿Cuál es la función del cerebro? ¿Qué es lo que quiere nuestra cabeza? Y tiene muchas funciones, profe. O sea, Aparte desde el punto de vista psicológico estamos hablando. regular la conducta. Sí, pero sobre todo nuestra supervivencia. El cerebro lo que busca es defendernos. No, eso no hagas porque sabes que eso vos no sabes hacer. Y te vas a poner nervioso y no vas a lograr y no sé, quédate nomás tranquilito acá donde estamos todos bien, todo tranquilo y no nos estresamos. Razonar, profe. ¿Cómo? Razonar. Sí, 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 también, lógicamente. Pero principalmente lo que busca el cerebro es, y bueno, eso es lo que uno tiene que ir saliendo de esas situaciones, porque eso tiene que ver también con las creencias limitantes que tenemos. Porque como te digo, el cerebro se ha formado de ideas que hemos adquirido de la cultura de nuestro ambiente. Y a consecuencia de ello, también tenemos muchísimas limitaciones. No, ahí no te vayas porque puede ser peligroso. Mejor eso no hagas porque no tenés las habilidades suficientes. Limitaciones que nosotros mismos nos vamos poniendo y que tu cabeza permanentemente te está recordando. Mejor no, mejor no, mejor no. Quedémonos donde estamos porque estamos acá seguros, acá no te vas a estresar, no te vas a poner nervioso, no te vas a enfermar. Bueno, podemos pasar a nuestra filmina, por favor, Carlos. Profe, ¿Sí?
Oye, ¿llegaste a escuchar alguna vez sobre los iones negativos y el beneficio en la salud? Y en Mm, Estados Unidos, por ejemplo, o sea, hay muchos papers al respecto. Ponen purificador de aire, esos ujú, purificadores que expulsan iones negativos. Y sí, te da el mismo estado de bienestar, si no me equivoco, que cuando te vas, por ejemplo, a la playa. Por ejemplo, el ah, choque de las olas del mar con las rocas y la arena ah, producen también iones negativos, por eso uno cuando se va de vacaciones a la playa se siente muy bien. ah, Consulta, ¿están viendo la pantalla? Sí se ve, se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. sí, se Perfecto, ve. perfecto. Sí, no, no, estuve viviendo anoche una conferencia que después les voy a compartir sobre percepción. A mí pues me encantaría hacer una especialización en neuropsicología. Mira, maravilloso cómo la señora esta explica todos los procesos que tienen que ver con las experiencias que hoy en día se hace a nivel de cómo funciona el cerebro. Es fantástico. Realmente vale la pena. Les voy a pasar el dato para que puedan mirar en algún momento en que tengan tiempo. Hay tantas cosas, tantas investigaciones hoy en día. Y yo siempre digo que uno tiene que tener también la mente abierta, porque muchas veces nos quieren o nos queremos encasillar en una sola teoría, en una sola postura, pero yo creo que estamos en un momento que tenemos que ser curiosos, porque lo que nosotros tenemos que ofrecer es atención a las personas con las herramientas con las que se cuenta, con todas las posibilidades que tenemos, porque cada uno es diferente también y para cada uno hay una herramienta diferente. Ya vieron en el capítulo que vimos sobre motivación que las motivaciones independientes son totalmente distintas unas de otras. Por consiguiente, la atención que le puedes dar a cada persona también tiene sus particularidades. Bueno, el material dice manejo y control del estrés. Como ya veníamos diciendo, se presenta el estrés que tiene que ver con los síntomas físicos y psicológicos. Físicos tiene que ver con sudoración, cómo más uno se come más o se deja de comer, qué más síntomas físicos puede ser de tipo psicosomático, aparece la gastritis, aparece los dolores de cabeza. Y ahora, ¿cómo manejar esa situación? ¿Qué hacer ante esas situaciones? Bueno, eso no vamos a ver porque es el aviso legal. Bueno, ay, chiquitísimo de 8. Bueno, dice, ¿qué es el estrés? Es un mecanismo que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios que le exige el medio, enfrentar los peligros y lograr sus objetivos. Este mecanismo genera reacciones físicas, mentales y emocionales. Es un poco lo que ya veníamos diciendo. Bueno, yo creo que voy a tener que pasar a la notebook. Carlos, ¿será que me ayudas? Me envías el link al correo porque veo muy pequeñito y no puedo leer. ¿No puede tomar toda la pantalla? De hecho que está pantalla completa, profe. Bueno, voy a ver si yo acerco el teléfono. Pero Pepa, está desde tu móvil, Sí, yo estoy en el teléfono porque aquí. vos podés tocar esa parte de la pantalla y agrandar así con el dedo, si es táctil. Sí, sí, sí. Y ahora. Bueno, entonces dice, ¿por qué se genera el estrés? Porque vemos la situación como una amenaza. Es lo que les venía. Entonces aparece la alarma, la situación de alarma. La amenaza, ¿qué puede ser? Pues una situación amenazante. Un examen puede ser una situación amenazante, ¿sí? Porque uno se preocupa, se estresa. O que se le Eh, fraude, ¿Cómo? o que se le acuse de fraude. Sí, son situaciones amenazantes. A ver un poquito, qué sé yo, estar perdido, te estás yendo a un lugar, de repente te perdiste, no sabes dónde estás, te da miedo, lo percibís como amenaza. Puede ser, eso ya depende de cada uno. Pueden ser situaciones
sencillas, fáciles. Para algunos puede ser amenazante encontrarse con su papá, o puede ser amenazante tener una conversación con la madre, con los hermanos. O sea, hay un montón de situaciones que la tomamos como amenazante y es muy particular en cada uno. Depende de la historia, depende de los miedos, depende de las creencias personales. Bueno, entonces eso produce una situación de alarma. Entonces las glándulas liberan sustancias químicas. Ustedes saben que están las hormonas del estrés, están las hormonas de la felicidad. Y entonces se liberan las sustancias químicas. Es lo que les decía, el cuerpo se prepara para huir, el cuerpo se prepara para luchar en el momento en la situación amenazante. Aparecen las reacciones físicas. Bueno, luego. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reacciones físicas inmediatas? Es lo que decíamos, uno tiene palpitaciones. ¿Qué más? Sube la presión de la sangre, la respiración se vuelve más rápida, la digestión se vuelve más lenta, se suda, se agrandan las pupilas. Como les decía, esto tiene que ver mucho con cuestiones instintivas de lucha. Por eso que hay tantas manifestaciones físicas en la situación de estrés. Entonces, en el estado de alarma, el cuerpo se prepara para reaccionar. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado? Que es lo que les decía, ¿no? Se generan problemas de salud a nivel físico, lo que veníamos diciendo, gastritis, dolores musculares, dolor de cabeza, asfixia, presión alta. A nivel psicológico y social, depresión, agresividad, dificultad para dormir, bajo rendimiento y apatía. Entonces, esas son las características cuando la situación de estrés se prolonga. ¿Por qué el estrés puede ser negativo y positivo? Efectivamente, el estrés también puede ser positivo, no todo es mala onda. Porque de hecho que nosotros necesitamos un nivel de adrenalina, de estrés, como para movernos. Cualquier situación, presentar una clase, preparar un trabajo, necesitas esa energía, ese impulso que te da el estrés. El estrés negativo, sin embargo, afecta la salud y el rendimiento. Y el positivo estimula la creatividad, impulsa a dar lo mejor de sí. Porque de hecho cuando uno está creando, cuando uno está entusiasmado con un proyecto, hay un nivel de ansiedad, de fuerza que tiene que ver con el estrés positivo. Pero eso es positivo porque te gratifica. Sin embargo, el estrés negativo te impacta negativamente. El positivo te da, es más gratificante, te anima, te estimula, a diferencia del negativo. El siguiente, por favor. ¿Cómo controlar el estrés? Las formas perjudiciales, dice, es fumar. La gente normalmente trata de controlar, de evadir la situación. Fumando, tomando, consumiendo pastillas o comiendo demasiado o dejando de comer, como les decía. Entonces las personas buscan un escape, como se dice, ¿no? Entonces muchas veces el fumar o el tomar es su manera de olvidar o su manera de relajarse y tratar de que su cuerpo vuelva a la normalidad. ¿Y cuáles son las formas efectivas? Usando el cuerpo para calmar la mente y la mente para calmar el cuerpo. Entonces, ¿por qué unas personas se estresan más que otras? Porque cada uno tiene su vulnerabilidad individual, que tiene que ver con las características de personalidad, con la autoestima y con la percepción de situaciones. Como les decía, nosotros sabemos que la vida es, el mundo es. Todo depende de cómo vos lo interpretes. Las cosas suceden, las cosas están ahí, pero la interpretación depende de vos, depende de cada uno.
Vos lo podés mirar en forma negativa o lo podés mirar como una oportunidad o de forma positiva. Entonces, por el estilo de vida y de trabajo, también tiene que ver el por qué unas personas se estresan más que otras. Por el manejo del tiempo y del dinero, motivación para el trabajo, ajuste a la ocupación y las condiciones de trabajo. Entonces, el estilo de vida, lógicamente, también hace a la manera en que podemos percibir o podemos estresarnos más o menos. El siguiente. ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Dice alimentación sana, sueño adecuado, actividad física. Luego, trabajar la autoestima, ser tolerantes y flexibles. Luego, administrar positivamente, ser buenos administradores del dinero, hacer pausas psicofísicas, reducción de la indecisión, alimentación del espíritu, relajación y respiración, risa, imaginación, búsqueda de apoyo. Pasa que muchas veces cuando estamos estresados estamos exclusivamente centrados en la situación de estresante. Aquello que nos preocupa, aquello que nos está haciendo daño, estamos rumiando lo mismo permanente. Entonces, también para tener acceso a esas alternativas que te decía de maneras de manejar el estrés, reírse, compartir, ser flexibles, para eso tenés que tener la capacidad de salirte de esa emoción negativa. Entonces, finalmente, el secreto está en que uno tiene que tener la capacidad de salirse de la situación que te está preocupando, que te está estresando, de manera a poder compartir y de manera a poder y poder ir haciendo las modificaciones necesarias como para que puedas tener un estado de ánimo agradable, flexible y que puedas ir superando esa situación de estrés. La verdad que es muy sencillita, encontré otros más largos, pero como pues recién íbamos a iniciar, entonces por eso me quedé nomás con esta cortita. Bueno, ustedes saben que nuestro cerebro está dividido en dos partes, un cerebro que se llama derecho y un cerebro que se llama izquierdo. El derecho es la parte, digamos, más emocional, más holística, más espiritual, lo que no conoce el tiempo. Y el izquierdo es el lógico, matemático, serial y conoce el paso del tiempo. Justamente estuve mirando un documental que decía, que les comentaba que tiene que ver también con el material que estuve viendo en estos días de esta psicóloga o neuropsicóloga que a mí me encantó, donde planteaba que de hecho que como el cerebro derecho es atemporal, lógicamente lo que uno tiene que hacer es integrarlos de manera a que puedan tomar, el uno ser más temporal y el otro menos temporal. Bien. También es importante que sepamos que los estudios de imágenes cerebrales de hoy en día están demostrando que cuando pensamos en algo agradable, se activa la zona del cerebro relacionado con la recompensa. Por eso que es importante tratar de pensar siempre positivamente y en cosas agradables cuando estamos en situaciones de estrés. También cuando... ¿Cómo? ¿Cuál zona sería esa? O sea, ¿dónde estaría localizada? Ahí está. La recompensa. Y específicamente qué zona, no sé.
Pero, por ejemplo, la información que les puedo dar es que está muy relacionado también con con los sentimientos, con lo que tiene con el amor. Entonces, esa zona se activa en el momento en que uno piensa cosas, cuando piensa algo agradable. La parte límbica, entonces. Sí, puede ser que esté sí, en el sector de límbico. Bueno, otra recomendación para, digamos, como para evitar, como para mejorar el manejo del estrés, es tratarnos en segunda persona. Entonces, así tomamos distancia de las emociones y somos más racionales y vemos la situación desde afuera. Por ejemplo, en mi caso, Fátima. Qué bien estuviste, Fátima. Te salió bien, tu presentación estuvo buena. O sea, hablarte como si te hablaran de afuera. Eso generalmente es más, digamos, impacta más positivamente en nuestras emociones. Por eso que cuando las creencias cambian, la percepción también, y los pensamientos y asimismo las respuestas neuroquímicas. Nuestros programas mentales son resultado de un hábito y el mismo de la repetición sostenida. Si percibimos amenazas, nuestras células enfrentan. Si percibimos amenazas, nuestras células enferman. Si modificamos nuestra percepción, las células regresan a su estado natural. Nuestra percepción es dominio de la mente y la forma en que la mente percibe depende de nuestras creencias, que son programas alojados en nuestro inconsciente. Bueno, el proceso de modificación de los hábitos o pensamientos requiere de un esfuerzo consciente y participación de la realidad. Bueno, entonces ya hablamos de la fase del estrés, que son alarma, resistencia y agotamiento. Y cuando la carga supera la capacidad de resistencia, aparecen los síntomas. Bueno. ¿Qué más? Bueno, después tenemos la hormona de la felicidad, que les había hablado, que son la dopamina y la serotonina, que es un poquito a diferencia de la hormona del estrés. ¿Cuál era? ¿No pueden googlear la hormona del estrés, por favor? Cortisol. Puede ser, profe. Cortisol, Sí. el cortisol, entonces la hormona del estrés, de la felicidad, la dopamina y la serotonina. Bueno, ¿qué me pueden contar de lo que hablamos? ¿En qué sentido para querer que te contemos? ¿Alguna situación o algo así? No, lo que les parezca. Principalmente lo que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo harían ustedes para un programa de prevención en un ámbito laboral, por ejemplo, de estrés? En el caso de mi trabajo se aplica técnicas de relajación, llevan masaje. eh, Hay un señor que se suele ir a hacer Zumba Dan los miércoles, así 10 Wow. minutos. ¿Dónde Y estás vos funciona trabajando? en una empresa del rubro financiero. Y realmente funciona porque te desconecta durante 10 minutos y esa presión laboral que hay. Pero ¿y salen todos a hacer, por ejemplo, la zumba o uno se anota, Desde hace no, un no, no, grupo? no. Desde nuestro lugar te levantás y él se coloca adelante porque es un espacio enorme así. Y, o sea, ponele que ha de ser una pesa de 10 por 10 por ahí. Y todos se levantan desde su lugar. No es que nadie se va en algún lado ni se aglomera ni nada. Desde su lugar y adelante mismo se coloca el profesor de Zumba y ahí. Ah, qué bueno, che, qué bueno que las empresas tengan esa iniciativa. Excelente. Y el resultado es positivo, decís.
Ay, sí, porque realmente después todo el mundo se queda riéndose de las peladas que hace y cómo baila y Sí, todo así. así mismo pero tiene un espacio, o sea, todos están en un mismo espacio, entonces. Sí, en un espacio, pero es grande. Nadie nos estamos uno al lado del otro y cosas así. En un lugar bastante bastante grande, no es abierto, grande. Ahí Julia habla, por ejemplo, del tema de las pausas activas. Realmente eso tiene que ver con las pausas activas que son importantes a nivel organizacional, ¿verdad? Inclusive tiene que ver con lo ergonómico, con el mobiliario acorde al cuerpo. Eh, tiene que ver con que está muy también de moda el tema de las pausas activas. 10 minutos o un poquito más, ya de acuerdo a cada empresa, de un poco de estiramiento. ¿Alguien más tiene experiencia como esa? ¿Alguna organización así re chiqui como la de cine? En Google, por ejemplo, creo que ponían sala de juegos. ¿En dónde? Google, Ah, sí, seguro. sala de juegos y mesa de ping-pong, eso para, o sea, hacer una actividad de esparcimiento. Totalmente. No, de Mm. hecho que en otros lugares, por ejemplo, el tema de horario, Sí, tienes abierto. Vos que podés trabajan llegar. por objetivo, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Se trabaja por producto. Ujú. Llegues la hora que llegues. La cuestión es que tenés que terminar un plan o terminar o cumplir un objetivo, como vos decís, ¿verdad? Realmente son técnicas importantes como eh, para motivarte, para vivir sin estrés. ¿Y qué más? El ¿Cuáles son tema otros? del home office también, profe, es algo que se vino para quedar, porque en mi trabajo, por ejemplo, una vez a la semana o dos veces a la semana la gente se queda en su casa a hacer home office y trabaja desde la casa. Y está bien visto. A mí me reestresa. Yo no comparto con eso. Y a mí sí me estresa, pero no porque trabajo desde casa, sino que mi vecino coloca toda su música a todo volumen y realmente es muy estresante para mí trabajar así. Yo prefiero irme a la oficina. Yo prefiero ir a la oficina, porque yo considero que trabajo más desde mi casa. Sí. Uno, eso, ¿verdad? Pero para las mamás, por ejemplo, re bien les viene y súper Sí, contentas. imagínate, sí, totalmente. Cuando uno tiene hijos pequeños, lógicamente sería eso. Y también en cuanto a la hora que vos decías, la verdad que hay un horario de entrada que es a las 8, pero la gente llega a las 8:30, a las 9, no sé, 9:30 y nadie les dice nada porque la gente sabe lo que tiene que hacer su trabajo y tampoco se les, o sea, es por objetivo y así mismo, por cumplir. Y también te puedes retirar antes, si la salida es las 18 horas, la gente 5:30, si ya terminó sus cosas, se retira tranquilamente. Excelente. Las 5 y eso. Y muchas veces cuando vos tenés cosas que hacer, te retirás nomás. O sea, hay mucha... En cuanto a eso, porque la empresa es bastante joven también los directivos y tipo, vos tenés alguna cosa que hacer y te retiras. Qué bueno, La gente por qué eso está muy bueno. contenta. Sí, me imagino. ¿En qué empresa es? Más 6. Ujú. Qué bueno, excelente. ¿Alguien más conoce alguna otra experiencia? Bueno, realmente yo creo que estamos en tiempos en que, de hecho, que el tema de la pandemia, ustedes saben que produjo muchísimos problemas emocionales, altos niveles de ansiedad, depresión, estrés, y también las empresas están sufriendo el impacto de esas condiciones. Así que es hora de que a aquellos que les toca trabajar en organizaciones empiece
a innovar y plantear cosas que tienen que ver con el esparcimiento del empleado para que le ayude a salirse, digamos, de la problemática diaria. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Si vemos un poco el video y aquellos que todavía no pudieron escuchar, me gustaría que vayan tomando nota para que podamos comentar después. ¿Está bien? Dale, profe. Hasta las comidas más simples tienen algo especial detrás. Es de ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Buenas tardes. Hace unos años, bastantes, cuando hice mis primeros pesitos, le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá. Yo no tenía pasaporte. Le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá a Europa. Un día me llama mi papá y me da las gracias por teléfono y me dice una serie de cosas. Al día siguiente me llama mi mamá, llorando. Mi papá había muerto de un paro cardíaco en un hotel en Sevilla. Nadie le hizo reanimación cardiopulmonar ni RCP. Rápidamente me dieron el pasaporte, fui a buscar el cuerpo y a mi mamá llorando. Cuando volví, aguanté todo lo que pude. Llegaron las vacaciones, me fui a la costa, acá a la Lucila del Mar, y en el día 14 de vacaciones me empecé a sentir un poco mal. Claro, soy médico, así que hice lo que no recomiendo, me automediqué. No anduve muy bien. Entonces pasaron los días, seguía sin andar muy bien y me empecé a auscultar. Me puse el estetoscopio, dije, diga 33, empecé a revisar un lado del pulmón, el otro, y la verdad que como médico no tengo la tranquilidad de la ignorancia y me diagnostiqué un derrame pleural. Fui y me saqué una radiografía que confirmó el diagnóstico presuntivo. Volví a Buenos Aires, se hicieron una serie de diagnósticos, no voy a ahondar en estos detalles porque no importa, pero lo cierto es que tuve un diagnóstico de tuberculosis pleural. ¿Qué me había pasado? Había sufrido, y el sufrimiento tiene otro nombre que se llama estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé, y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, inmunodepresión, como en mi caso, y alguna infección. ¿Qué es lo que sucedió? Estrés que se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Y la verdad que hay algunos medicamentos que son muy útiles para trabajarlo. Podemos ejemplificarlo con una balanza. De un lado de la balanza están las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, aparecen síntomas. Síntomas que me hacen sentir, que hacen entender, que mi cuerpo me envían en términos de información. Esas cargas son, en definitiva, como un camión que lleva cargas habitualmente, como si fuera este, que puede llevar una, otra y otra carga, trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad, los piquetes o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno.
Esas cargas van superando nuestra capacidad de resistencia hasta un día que la superan. Entonces la carga supera esa resistencia y el fiel de la balanza se inclina hacia el lado del estrés, apareciendo entonces signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es un dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, insomnio. Cualquiera crean ustedes que es, puede ser un síntoma. Pero para nosotros, quienes trabajamos en esto, un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Cuando vos venís al consultorio y me decís tus síntomas, yo no lo siento. Empatizo, pero no lo siento. Pero para mí es información y hago diagnóstico. Y la verdad es que el médico que tenemos más cerca somos nosotros mismos. Por eso debemos escuchar los mensajes del cuerpo. La primera etapa del estrés, después que consideremos que todo síntoma, y me gustaría llevarlo hoy de acá, cuando les duele la cabeza, sepan que duele la cabeza, cuando tienen acidez de estómago, tienen acidez de estómago, cuando tienen dolor de espalda, tienen dolor de espalda. Pero aparte de tener esas tres cosas, tienen información que el cuerpo les está enviando para que sepan que algo sucede. El estrés comienza con la percepción. La realidad no existe sino desde nuestros propios procesos mentales. Es decir, la realidad es lo que yo creo que es. Y eso se llama percepción, que no es la realidad, sino mi interpretación de la realidad. Cuando percibo una situación estresante, cuando creo que algo me empieza a estresar, lo primero que va a suceder es que cambio de conductas y cambio de hábitos. A lo mejor el que fuma más va a empezar a fumar más porque lo va a tener como conducta compulsiva, no sustitutiva. Entonces el que fumaba 10 va a fumar 20. Yo no fumo, pero pedí esto prestado. Le voy a devolver el dinero a quien me lo prestó y le voy a hacer un favor rompiendo esto. Lo cierto es más, me dieron 2, lo voy a hacer con un segundo. Sé que aumentaron, pero se los voy a pagar. Pero eso puede pasar como conducta compulsiva no sustitutiva, y el que come puede comer más. El que se droga se puede drogar más. El que toma vino, alcohol o lo que sea puede tomar más como conducta compulsiva no sustitutiva, y estamos entonces en esa segunda etapa del síndrome del estrés. Primero percepción, después cambios de conductas y hábitos, y si no compensé mi situación de estrés, voy a manifestar síntomas. Cada uno de nosotros tiene síntomas distintos. Algunos será dolor de cabeza, otros miedo, otro insomnio, otros dolores musculares, otro alteración en la concentración, juicio, memoria, otros acidez gástrica. Cualquier síntoma, lo que pasa que cada uno de nosotros en general tenemos 1 o 2 síntomas. El síntoma que a lo mejor era palpitaciones, si no compenso el estrés, va a terminar siendo enfermedad. Esto es lo que vemos en ese gráfico, que es la cadena del estrés. Percepción, después si no lo compenso, conductas y hábitos, fumar más, rascarme más la nariz, si tengo mal carácter me pondré peor, y así sucesivamente hasta que aparece un síntoma, acidez gástrica, insomnio, el que quieran ustedes, alteraciones del ciclo ovárico, el que quieran. Y después de esos síntomas, si no compenso el estrés, llego a una situación de enfermedad. En definitiva, el estrés es una relación entre cargas y respuesta. Es la mochila que llevo. Un mochilero lleva una mochila adecuadamente y tiene su día normal. Pueden pasar 2 cosas. Que un día la mochila sea muy pesada, o puede pasar que un día, con el mismo peso de la mochila, él pierda fuerza, porque es más grande, por lo que fuera, o ambas cosas al mismo tiempo, y el peso de la mochila supera la capacidad de resistencia, aparecen los síntomas de estrés y se condiciona la posibilidad de padecer
una enfermedad. Pero lo primero que sucede en el caso del estrés es que no somos felices. Lo primero que sucede en el estrés es que la persona no es feliz. ¿Cómo se aborda el tratamiento del estrés? Hay muchas cosas para hablar. Como dice ahí, hay un aspecto médico, hay diagnóstico, hay moléculas, hay sustancias, hay tratamientos, hay cosas para hacer. También hay cuestiones conductuales, psicológicas, cognitivas, también hay cosas para hacer. Y también, quizás, la frontera final del manejo del estrés es la filosofía con la cual abordamos la vida, abordamos nuestros proyectos, abordamos nuestra realidad. Vamos a nombrar una herramienta de manejo del estrés de las tantas que hay, que se llama meditación. Meditar es un proceso normal. Meditar no es algo esotérico, extraño o religioso, aunque el proceso psicobiológico de la meditación pueda tener trascendencia espiritual. La meditación es un proceso biológico. Ya en el año 1800, Joseph Gall desarrolló una pseudociencia que se llamaba frenología, en la cual decía que distintas partes de la cabeza tenían distintas funciones. La cuestión es que no fue exactamente como los frenólogos decían, pero hoy sabemos ciertamente que el cerebro tiene áreas que se especializan en determinadas funciones. Y tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. No hay uno más importante que el otro, los dos son por igual importantes. Son como las dos alas de un pájaro, pero tienen funciones discretamente diferentes. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, ejecutivo. Y tiene una particularidad, tiene una suerte de reloj, porque él, el hemisferio izquierdo, conoce el paso del tiempo, tiene relación con el tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones holísticas, generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, espirituales. Repito, somos la unión de los dos. Este hemisferio no conoce el reloj, el izquierdo sí. ¿Les pasó alguna vez que se quedaron extasiados mirando, no sé, una vela o mirando una fogata y se quedaron así como sonsos durante unos minutos? Un fogón en la playa y como que el tiempo no pasó. ¿Les pasó? Nos pasó a todos, que nos quedamos así como sonsos mirando el fuego. En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo, racional, matemático, siempre mete pensamientos intrusivos. Meditar es setear la atención del hemisferio izquierdo en un objeto focal. Cuando eso sucede y mi hemisferio izquierdo se concentra, mi hemisferio derecho, que no tiene reloj, entra en una situación de éxtasis que se denomina meditación, donde bajan las sustancias tóxicas en sangre y esto científicamente está medido. ¿Cuál puede ser este objeto? Una vela, el fuego, puede ser una rueda ceremonial tibetana, puede ser un mandala tibetano, puede ser las cuentas del rosario, independientemente de la existencia de Dios o no, pero la secuencia repetitiva del rosario es un hecho que hace que el hemisferio izquierdo se concentre en ese punto y el derecho trabaje libremente. Eso se denomina meditar y es sumamente beneficioso. Los voy a invitar a hacer una sublingual, como si fuera un ansiolítico sublingual de meditación, si es que tienen ganas. Nos va a llevar un minuto. Pónganse cómodos,
apoyen los pies sobre el piso, lo más cómodo posible. Cierren los ojos por un instante y vayan siguiendo mentalmente mi voz. Respiren lentamente por la nariz, no usen la boca. Inspiren hondo, profundamente, llevando el aire a una respiración abdominal, la respiración del bebé, hinchando la panza. El aire ingresa y el aire sale. El aire ingresa y el aire sale. Cada uno lo hace a su ritmo, a su tiempo, lo disfruta y se concentra en ese proceso respiratorio. Imagina con su mente, en forma profunda y vívida, cómo ingresa esa columna de aire que pasa por la nariz, por la garganta, por la tráquea, va a los pulmones y expande las bases pulmonares, oxigenando vitalmente nuestro cuerpo. Exhalan el aire. La inspiración puede llevar 1, 2, 3, 4 y la expiración un poco más larga. Y lo volvemos a hacer una vez, lo volvemos a hacer otra vez y en la medida que nuestra mente esté concentrada en ese proceso respiratorio de inspiración y expiración, nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, se estará concentrando en él, permitiendo paz, serenidad y armonía. Ahora, a nuestro propio tiempo, deseo y voluntad, vamos a volver muy lentamente al aquí y a la ahora. Cuando lo crean conveniente, pueden ir abriendo los ojos y se conectan con este momento. Esto es meditar y esto da paz, serenidad y da calma. La verdad es que la meditación es un proceso biológico concreto que, entre otras cosas, permite tratar el síndrome del estrés. Es un excelente medicamento, no tiene efectos adversos y no se compra en farmacias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bueno. Excelente, bro. Realmente. A mí también me gustó. Muy, muy claro, es como, primero cómo aborda el tema de la meditación, ¿verdad? Y sus beneficios, porque realmente yo, por ejemplo, no tenía muy claro eso. Nunca entendí así que es un proceso biológico y qué sucede realmente. Ujú. ¿Qué más? ¿Y qué concepto les llegó? ¿Qué concepto pudieron Los escuchar? síntomas como un informe, son informes. La cadena del estrés, profe. Ujú, la cadena del estrés, así es. Habla de que Proceso. la percepción se interpreta como uno Sí, ve la realidad y a través de ella el cambio de conductas. Ahí aparece lo que es la conducta compulsiva, no sustitutiva, algo así. Y si no se sí, supera el estrés, aparece lo que es el síntoma que ya termina siendo la enfermedad. sí, así es. Ujú. Y veamos otra vez el tema de percepción, ¿verdad? Que también es lo que veníamos hablando, que realmente percibimos lo que somos, o lo que creemos. Y ahí está la clave, ¿verdad? Cambiar, modificar esa manera de percibir, esa manera de ser, esa manera de interpretar el mundo.
¿Qué más les pareció, les llamó la atención? Bueno, espero que les haya sido útil. A mí me pareció muy interesante y por eso quería compartir con ustedes. Y yo creo que un poquito el resumen de todo lo que habíamos hablado también. Así que espero que lo vuelvan a ver y ir agarrando más ideas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que me gustaría que tomen nota, les voy a dictar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bueno, es un... este está en la página, está en el libro que estamos utilizando, nuestro libro base, y es un caso para un ejercicio. Dice, Marcela emprendió una serie de entrevistas para reunir datos sobre el ambiente laboral de su empresa. Sí. Esto dijiste que están en el libro, ¿no? Sí. ¿En qué La página página estaría? 380, página 384. Ok, ok. Lo que pasa es que no estoy encontrando un bolígrafo, por eso no me acuerdo. Bueno. ¿Me siguen? ¿Es lo que tienen Sí, bolígrafo? sí, profe, de su Sí, empresa, ¿qué profe. hace? Bueno, perfecto. El marcado individualismo de los ejecutivos. Y el alto nivel de estrés predominante. Profe, ¿podrías repetir otra vez? No te escuché bien. El Bueno, marcado del individualismo. individualismo de los ejecutivos y el alto nivel de estrés preponderante la llevó a preparar una entrevista para los mismos. Punto aparte. ¿Qué aspectos consideras que Marcela debería investigar? Elabora un modelo de entrevista que contemple objetivos y redacta las preguntas. Profe, en la parte que me parece que me perdí, dice, el marcado individualismo de los ejecutivos y el alto nivel de estrés predominante. Sí. Y ahí me faltó un pedacito. Si alguien le puede leer, pues esa parte ya inventé, ¿no? Sí, ahí decía el marcado del individualismo del
de los ejecutivos y el alto nivel de estrés preponderante la llevó a preparar una entrevista para los mismos. Ah, está bien entonces. Yo pensé que alguna parte me comí. Profe, ¿y cómo era la primera parte? Bueno, o sea, les cuento la idea. La idea es que hay una persona que tiene que elaborar una entrevista de diagnóstico para un grupo de ejecutivos que tienen por característica mucho individualismo y mucho nivel de estrés. La tarea es que vos le ayudes a la persona que tiene que elaborar el trabajo a hacer la entrevista, el modelo de entrevista que va a utilizar. Tiene que tener objetivos, por decirte, objetivos a decir, bueno, investigar sobre sus relaciones familiares, por decirte, ese objetivo 1. Y bueno, ¿y qué le preguntarías? Tu segundo objetivo va a ser determinar cómo son sus relaciones interpersonales en el trabajo. ¿Qué le preguntarías? ¿Se comprende? Hola. Hola. Sería como profe, una sí. investigación, profe. ¿Cómo? Sería como una especie de investigación a Claro, través de preguntas. esta persona tiene que hacer una entrevista, ¿sí? Lógicamente, para ver lo que tiene que ver con el nivel de estrés y el marcado individualismo que tienen los ejecutivos, dice. Bueno, ¿y con qué finalidad vas a hacer la entrevista? Justamente para averiguar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hace que exista ese nivel de estrés y ese nivel de individualismo entre los objetivos. Entonces, vas a definir qué es lo que vas a averiguar, qué vas a investigar. Y ponete 2 o 3 objetivos y las preguntas que harías dentro de esa línea. Vos los vas a entrevistar para llegar a una conclusión, para saber qué es lo que está ocurriendo, por qué ese marcado individualismo y el nivel de estrés de los ejecutivos. ¿Cuándo tenemos que entregar esto, profe? Y ahora, Ahora, ok. estamos todavía a tiempo. 8:20 recién es. ¿Se comprende? Hola. Sí, profe. Profe. Ok. 20 minutos.